Consuelo y estamos en el CESAC 44. Nosotros lo que hacemos es participar de talleres de salud sexual y reproductiva que se hacen en articulación con escuelas de la zona, y también participamos de reuniones de red que se hace con otras instituciones de la zona en Villa Sildañez. Personalmente yo lo que aprendí es mucho de salud sexual y reproductiva y de métodos anticonceptivos. Había cosas que yo conocía pero que no sabía cómo funcionaban. Y también es como que estoy aprendiendo a cómo comportarme en un taller, cómo tratar con la gente que participa de ellos y más que nada también cómo funciona una institución pública, que siempre es como bastante difícil. Bueno, nosotros estamos en la parroquia de Cacupé, en Villa 2124, en Barracas, y la práctica de este año consistió en acompañamos el trabajo en el apoyo escolar de la parroquia. También participamos de las reuniones de padres que organizaron las coordinaciones para los chicos que participan del taller. Entrevistas también. Y también participamos en entrevistas a las familias y estuvimos recorriendo bastante el barrio y las instituciones que coordina Cacupé más allá de la parroquia. No, que al hacer un trabajo de derivación, la trabajadora social de la parroquia, como que teníamos que conocer todas las instituciones que estaban metidas en el barrio, como para poder ayudarla en ese sentido o ofrecerle otras cosas a los chicos o a las familias de los chicos que asisten. Bueno, y cuéntanos qué aprendieron ustedes. Particularmente yo, al ser la primera vez que es una práctica, es como que estás en contacto en realidad con lo que va a ser lo que vas a hacer de grande, de profesional, y en ese sentido me pareció muy bueno ya insertarse en el barrio, hacer entrevistas a familias, no a profesionales como en Taller 1, y ya propiamente meterte con los sujetos con los que vas a trabajar en el futuro, me parece como muy positivo, un buen aprendizaje. Bueno, este año empezamos a trabajar con dos instituciones más que hay en el barrio, que son la UAP Rapasoli y la UAP Blanca Costa, y entre las tres instituciones se plantea que en base a un instrumento, que es una encuesta, relevar datos para después, el año que viene, poder armar un proyecto y ver si se puede llevar a cabo en cuanto a los datos. Y lo que más nos llevamos es el diálogo tanto con la gente al recolectar la información, como también darnos cuenta de que no todas las realidades nos pasó en los distintos centros son las mismas, por lo tanto teníamos que sentarnos a ver las cosas que nos servían, que no nos servían, problemas con los referentes, poder dialogarlos para seguir con una buena práctica, y si teníamos una inquietud o algo que no nos parecía que estaba por un buen camino, poder frenar las cosas y empezar a replantearlas. Eso fue fundamental para que las prácticas sean, que hayan servido mucho para nosotras. Además de trabajar en equipo, que fue lo más fundamental de todo. Lo que yo quería destacar es lo importante que fue para el proceso de aprendizaje la puesta en práctica del instrumento del mapeo colectivo o la cartografía social, digamos, porque los diferentes grupos fueron transitando por los momentos típicos de lo que es Taller 2, ¿no? El momento de inserción, donde se hace la recorrida barrial, donde uno empieza a hacer identificación de diferentes actores sociales, tanto vinculados al Estado como las organizaciones de base, de la sociedad civil. Empiezan a llevar adelante entrevistas, entonces a partir de ahí a conocer las características de las problemáticas que se presentan en la singularidad de ese territorio. Empiezan a conocer qué es esto de la puesta práctica de una política pública, qué pasa con el rol del trabajador social en esa institución y en las otras, cómo es esto de la vinculación, la articulación, pero también los conflictos que aparecen en las comunidades. Fue muy relevante la posibilidad de hacer una lectura comparativa de los diferentes barrios que tenían singularidades muy marcadas, tanto en lo que respecta a la presencia de organizaciones del Estado como organizaciones de la sociedad civil, desarrollos muy distintos en lo que hace a la participación social en las diferentes temáticas y en la implementación de las políticas públicas,
siendo de un mismo municipio, ¿no? Entonces, a partir de eso también pudimos analizar cuánto tiene que ver la historia de cada lugar, la historia de cada territorio, las particularidades que se fueron dando. Digamos que el aquí y ahora se construye a partir de la historia. Entonces, esto también fue un impulso para salir a buscar la memoria de los barrios, y a partir de la memoria de los barrios se pudieron identificar cómo los diferentes momentos históricos fueron impactando en ese barrio. Entonces, por ejemplo, cómo el neoliberalismo hizo que varias de las fábricas se cerraran y que ahora se convirtieran en cooperativas, cómo fue dejando huellas la dictadura en algunos barrios más que en otros. Y esas huellas hoy son visibles y el barrio se apropia de esas huellas para darle un sentido vinculado a los derechos de la población hoy por hoy. A través de toda nuestra inserción en el barrio, conociendo las instituciones, pudimos dar cuenta, también en esta actividad que fue el mapeo, de que es un barrio muy trabajado, tanto por organizaciones como instituciones privadas, estatales, por los vecinos. Entonces, como pueden ver, acá salen todas las instituciones, ¿no? Y es un barrio bastante trabajado, por eso se logra esta articulación muy linda que se da en la mesa de gestión, como dijo mi compañera. Y bueno, la verdad que aprendimos mucho con este trabajo, también pudimos dar cuenta de la posible intervención a futuro, de las planificaciones que podíamos realizar, bueno, viendo todas estas relaciones y proyectando un trabajo a futuro y acompañadas del referente, obvio, que nos ayudó un montón en esta tarea. Estamos en la Organización Social y Política de los Pibes. Es una organización social y política en un barrio que fue conformada por familias. Empezó siendo un comedor en los años 90 y bueno, a partir de empezar a detectar distintas necesidades y empezar a avanzar y resolver la cuestión del hambre como urgencia, empezó a crecer, empezó a organizarse de una manera más grande, articulando con otras organizaciones, con programas sociales, con planes estatales, y así fue creciendo y empezando a conformarse como cooperativa de vivienda, como mercado de economía popular, con espacios de distintos tipos de capacitaciones laborales, y bueno, expandiéndose en la medida en que la organización se pudo fortalecer con la ayuda estatal. En cuanto a nuestro rol en la organización, en este año, en un primer momento, en una primera etapa, fue de conocimiento, momento de inserción de conocer al sujeto de la organización, que son las familias integrantes, que son aproximadamente 50 familias. Y después, bueno, empezar a detectar las necesidades de las familias y en cuanto a, según nuestro lugar, nuestra posición, teniendo en cuenta que es una vez por semana también cómo podíamos intervenir y mejorar algunas cuestiones. Siempre también problematizando todo lo que vemos en el aula e intentando buscar, digamos, la crítica que siempre tiene que estar presente tanto dentro del aula como también en la calle, en la organización. Lo que hicimos a lo largo del año principalmente fue intentar fortalecer la red interinstitucional e interorganizacional del barrio, ya que estaba bastante débil la relación de la organización Los Pibes con otras organizaciones barriales, como Copitos o los clubes del barrio, y por otro lado también fortalecer la red interinstitucional que tiene que ver con las instituciones estatales en el barrio, ya que muchas veces las familias no tienen conocimiento de un montón de servicios que se brindan y que son necesarios que se les informe, digamos. Y para eso hicimos un mapeo territorial, que fue una de las cosas que dejamos en la organización, y ahora estamos trabajando con la problemática del Paco, más que nada en un contexto como este, en el cual tanto la escuela y el trabajo como organizadores sociales, digamos, desde el Estado están siendo muy descuidados y los pibes están mucho más en la calle
y esa cuestión se arraiga todavía más. Y lo que nos deja como estudiantes o como practicantes del centro es principalmente teniendo en cuenta el tipo de organización, el tipo de centro de prácticas en el que estamos, que es únicamente funciona de una manera en la cual puedan, digamos, hacer ejercicio de sus derechos los integrantes con respaldo del Estado. Y en un contexto como este, en el cual hay un retroceso muy importante, podemos ver cómo se encuentra muy débil, y a pesar de la autogestión y a pesar de la lucha y a pesar de un montón de otras cuestiones, corroboramos, digamos, a pesar de saberlo, como en ausencia de ese respaldo no puede funcionar. Creo que el proceso en especial de este año fue un proceso súper interesante, con una diversidad de centros, muchos anclados en movimientos sociales, en organizaciones sociales, en organizaciones comunitarias. Tenemos esta vuelta a uno solo, digamos, que pertenece, digamos, a un efector claro de las políticas públicas, y creo que nos ha aportado, digamos, como una diversidad, digamos, de posibilidades de pensar desde distintos campos temáticos, desde entender distintas inserciones posibles para el trabajo social. Creo que tenemos un conjunto y un diálogo con referentes muy diversos que están trazando puentes súper interesantes entre lo que pasa en el mundo académico, lo que pasa en la universidad, lo que nosotros estamos viendo en el aula y lo que los chicos están viendo en la práctica. Y en ese sentido creo que el desafío mayor quizás para el taller 2 tiene que ver con eso, ¿no? Con los diálogos posibles entre la academia y las instituciones y en lo que sucede en los territorios. En especial en esta coyuntura política, donde siento que hay un diálogo ahí que tiene que establecerse, digo, amablemente, cordialmente, y que tiene que retroalimentarse entre ambos espacios. También me parece que la posibilidad de pensar una perspectiva de continuidad en Taller 3 en un año más nos deja, digamos, como, bueno, las puertas ahí armadas, digamos, para realmente hacer un aporte sustancial, digamos, a estos procesos en las organizaciones. Creo que en la experiencia, por lo menos de este año, digo, hay aprendizajes súper notables en términos de territorio, en términos de intervención, en términos de dispositivos, en términos de estrategias, que nos van a permitir el año que viene, digamos, como desplegarlas con una profundidad a partir, digamos, de todo el capital que se están llevando, digamos, de este año de trabajo. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en el CESAC número 18 en Villa 20 es un relevamiento de los casos de tuberculosis junto a un equipo de médicos de este centro, ¿no? Y nuestra referente, que es trabajadora social. En base a ese estudio de los casos de tuberculosis, nosotros, de ser necesario, en caso de que la persona que posee esta enfermedad no sea constante en el tratamiento, hacemos una visita domiciliaria, ¿sí? Salimos al territorio, hacemos una visita domiciliaria tratando de dialogar en lo posible con esta persona para tratar de concientizarla sobre que realice de nuevo el tratamiento en el caso de que lo haya abandonado, o que sea más constante yendo al centro los días que tiene que irse a hacer un chequeo o tomando los medicamentos correspondientes. Además, realizamos algunos talleres en algunas escuelas como parte del programa de promoción y prevención y cuidado de la tuberculosis, tratando de visibilizar el tema y concientizando un poco a los alumnos y a los padres. Para mí el aporte principal es, al ser uno estudiante, como te comenté, y no tener mucho conocimiento, interpelar siempre, constantemente, y yo creo que eso reaviva cuestiones que ya en una institución pueden darse por sentadas. Y más allá de eso, también el acompañamiento es un aporte que nosotros realizamos. Dentro de ese acompañamiento nosotros podemos reproducir la metodología de trabajo que se da en el centro en el tema de la tuberculosis, y también, ¿por qué no?, agregar algunas de nuestras sugerencias, ¿no?, tratando de crear situaciones nuevas que generen un impacto positivo en el tema. En este momento hay más de 200 organizaciones conveniadas albergando prácticas de nuestros estudiantes, y sin duda que un aprendizaje vital que nos permiten es que la formación de grado sería totalmente distinta sin la posibilidad
no solo de aplicar los conocimientos de las aulas, sino de tensar los conocimientos de las aulas, de debatir los conocimientos de las aulas en esas prácticas, de entender, de leer las prácticas a través de esas claves teóricas. La práctica tiene que posibilitarnos generar símbolos, generar ideas con las cuales podamos salir a seguir transformando el mundo.